Era pasada la medianoche. Nadie lo llamaba a esa hora, al menos nadie que no estuviera discutiendo acuerdos multimillonarios. Entonces vio el nombre en la pantalla. Aisha, algo en su pecho se tensó. Contestó de inmediato. ¿Qué pasa? Al principio, solo escuchó su respiración, rápida, agitada y luego su voz temblorosa. Está pasando. Por un momento, la mente de Michael, usualmente afilada y en control, se quedó en blanco. No entendió de inmediato, y luego el peso de sus palabras cayó sobre él. El bebé. Sin pensarlo, su cuerpo se movió antes que su mente. ¿Dónde estás?, exigió ya tomando sus llaves. En el apartamento. Yo no sé qué hacer. No te muevas, ordenó. Voy, en camino. Y por primera vez en su vida, Michael Ramen sintió verdadero miedo. El viaje hasta el ático fue un borrón. Michael apenas recordaba cómo había atravesado la ciudad. Pasó semáforos en rojo, tocó la bocina a conductores lentos. Su mente tenía una sola misión: llegar a Aisha. Cuando llegó al apartamento, el personal ya había llamado al médico, pero Michael ignoró a todos mientras entraba a toda prisa, y allí estaba ella. Aisha estaba sentada al borde de la cama, su rostro pálido, el sudor pegándose a su frente, sus brazos rodeaban su vientre, mientras otra contracción la sacudía, haciendo que todo su cuerpo temblara. Michael había visto muchas cosas en su vida, había presenciado acuerdos multimillonarios desmoronarse, había estado en habitaciones con reyes y presidentes, había visto imperios caer, pero nada, absolutamente nada, lo había hecho sentir tan impotente como verla sufrir. Aisha, murmuró acercándose. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de algo que no pudo nombrar. Alivio, miedo, confianza. No sabía a quién más llamar. Susurró. Esa confesión lo golpeó de una manera que no esperaba. Sin pensarlo, se arrodilló junto a ella, sus manos buscando sus hombros temblorosos para sostenerla. «Estoy aquí», dijo en voz baja, con una suavidad que nunca antes había oído en sí mismo. Aisha dejó escapar un aliento tembloroso, aferrándose a su mano como si fuera lo único que la mantenía firme, y en ese instante todo cambió. Las siguientes horas fueron un torbellino. El Sino Osesin, médico privado, llegó y el equipo médico preparó todo lo necesario. Las contracciones se volvieron más fuertes y el dolor de Aisha solo aumentó. Michael se negó a dejarla sola. Ella apretaba su mano en cada contracción, sus uñas clavándose en su piel, pero nunca lo soltaba. «Falta poco», anunció el médico. Michael tragó en seco, su mano libre apartando con suavidad los rizos húmedos de la frente de Aisha. «Eres fuerte», murmuró. «Puedes con esto». Aisha dejó escapar una risa débil. «Es la primera vez que me dices algo amable». Michael esbozó una media sonrisa. «No te acostumbres». Pero cuando otra contracción la hizo arquearse de dolor, toda la ligereza desapareció. Nunca se había sentido tan impotente. Lo único que podía hacer era sostener su mano y permanecer a su lado, y así lo hizo. Horas después, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. Aisha se desplomó contra las almohadas, agotada pero aliviada. Los gritos del bebé eran fuertes, saludables. Michael dejó escapar un aliento que ni siquiera había notado que contenía. Entonces la voz del médico rompió el momento. «Esperen». Michael se tensó. «¿Qué?». Algo en el tono del médico le heló la sangre. Las enfermeras murmuraban entre ellas, sus rostros confundidos. El médico miró a Michael con duda antes de girarse hacia Aisha. «Hay algo inusual». El pulso de Michael martilleó en su cabeza. «¿Inusual? ¿Cómo?». El médico desvió la mirada entre ambos antes de levantar con cuidado al bebé para que lo vieran. Y en ese instante el mundo de Michael se detuvo. Aisha jadeó, llevándose una mano a la boca. Michael se quedó inmóvil, su mirada clavada en el pequeño bebé en los brazos del doctor. El niño por el que había pagado una fortuna. No era lo que esperaba. No en absoluto. Y en ese momento todo lo que creía saber se derrumbó. El silencio en la habitación era sofocante. El llanto del recién nacido resonaba en el aire, pero Michael apenas lo escuchaba. Todo su cuerpo se había endurecido, su mirada afilada fija en el niño. Aisha respiraba con dificultad, su cuerpo aún agotado por el parto, pero incluso en su estado debilitado lo sintió. Algo estaba mal. Se obligó a levantar la cabeza, su corazón golpeando en su pecho. ¿Qué? ¿Qué sucede? El médico dudó, lanzando una mirada entre ella y Michael antes de finalmente hablar. «El niño», aclaró la garganta. «Señor Raman, el bebé no se parece a usted». Las palabras golpearon a Michael como un puñetazo. Sus ojos se entrecerraron, su postura se endureció por completo. «¿Qué demonios está diciendo?». Su voz era baja, controlada,
pero había un peligro latente en ella. El médico giró al bebé ligeramente, permitiendo que ambos lo vieran con claridad, y fue entonces cuando Aisha dejó escapar un jadeo ahogado. La mente de Michael luchaba por procesar lo que estaba viendo. El bebé tenía ojos azules, brillantes y penetrantes. No el profundo marrón que esperaba, no los tonos oscuros que coincidían con su herencia árabe. Azules, el color más raro, casi antinatural contra el suave tono marrón de la piel del niño. Michael dio un paso adelante, su rostro una máscara de incredulidad. Eso es imposible. Aisha apenas podía respirar. Michael, Él giró la cabeza hacia ella con una rapidez que la hizo estremecerse. Su mirada era de acero, afilada e implacable. Explícame. Aisha tragó con dificultad. Yo no lo sé. Su voz temblaba con una confusión cruda y real. No entiendo. Michael volvió la vista hacia el médico. Haz una prueba de paternidad. Ahora. El médico asintió de inmediato, preparando el equipo necesario. Michael sintió que la habitación se cerraba sobre él. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Su mente corriendo entre las posibilidades. Esto no era un simple error. No era algo que pudiera ignorar. Este era su hijo. ¿O no lo era? Los resultados tardarían horas en llegar. Horas que parecieron días. Michael permaneció en la habitación del hospital, su imponente figura posicionada junto a la ventana, los brazos cruzados con fuerza sobre su pecho. Las luces de la ciudad proyectaban sombras en su rostro afilado, haciéndolo parecer más distante, más ilegible que nunca. Aisha yacía en la cama en silencio, con el bebé acurrucado en sus brazos. Podía sentir su rabia, aunque él no hubiera dicho una sola palabra desde que el médico salió. Pero detrás de esa rabia había algo más, algo mucho peor. Duda, una duda que cortaba más profundo que cualquier traición. Finalmente ella habló, su voz apenas un susurro. Michael, tienes que creerme. Nunca, su risa fría la interrumpió. ¿Creerte? Se giró hacia ella su mirada impenetrable. ¿De verdad esperas que crea que este es mi hijo, cuando lo primero que veo es una razón para cuestionarlo todo? Aisha se estremeció, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No sé por qué tiene los ojos azules, pero te juro que nunca he estado con otro hombre. La mandíbula de Michael se tensó, sus dedos cerrándose en puños. A los costados. Quería creerle. Dios quería hacerlo. Pero los hombres como él no creían en coincidencias. Toda su vida estaba calculada, controlada. Y esto era caos. Su hijo, su heredero, no podía llevar la sangre de otro hombre. Horas después, el médico regresó. Michael se puso de pie de inmediato, cada músculo de su cuerpo tenso. Dímelo. El médico dudó por una fracción de segundo, un segundo demasiado largo. La sangre de Michael se volvió hielo. Dilo. El médico exhaló y le entregó el informe. Señor Rahman, el niño es suyo. El mundo pareció girar. Aisha dejó escapar un jadeo, sus manos aferrándose a la sábana que la cubría. Te lo dije. Pero Michael apenas la escuchó. Su mente seguía tambaleándose. ¿Cómo? Si el niño era suyo, entonces ¿por qué? El médico aclaró la garganta. Sin embargo, hay algo inusual. Michael levantó la cabeza. ¿Qué ahora? El médico colocó el informe sobre la mesa. El ADN del bebé coincide con el suyo, pero hay un marcador genético raro que explica el color de sus ojos. La mente de Michael trabajaba rápido. ¿Una mutación? El médico asintió. No exactamente. Es un gen recesivo. Alguien en su linaje debió haber tenido ojos azules. Es raro en la genética árabe, pero no imposible. El rasgo pudo haber estado latente por generaciones hasta aparecer ahora. Aisha dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta que contenía. Entonces, ¿realmente es tuyo? Michael miró al bebé dormido en sus brazos, su hijo, un niño que llevaba su sangre, su nombre, pero con ojos que contaban otra historia. Su garganta se cerró. Por primera vez en su vida sintió algo desconocido, algo peligroso, miedo. No el miedo al fracaso, no el miedo a perder una fortuna, no el miedo a que un trato se derrumbara. Era el miedo a ese diminuto ser humano que acababa de entrar en su vida. Un niño que, sin haber dicho una sola palabra, ya tenía más poder sobre él de lo que estaba dispuesto a admitir. Aisha lo observó con atención. Esperaba alivio, esperaba que estuviera feliz, pero lo que vio fue algo completamente diferente. Michael miraba al bebé como si estuviera mirando a un desconocido,
Un nudo se formó en su garganta. Michael. Él no respondió. En su lugar se dio la vuelta, caminó hacia la puerta y, sin decir una palabra, se fue. Aisha se quedó allí, atónita. Acababa de dar a luz a su hijo, el hijo que Michael había pagado para que llevara, el hijo que él tanto había querido. Y ahora que el niño estaba aquí, él estaba huyendo. Las lágrimas nublaron sus ojos, no por el dolor, no por el agotamiento, sino por la angustia, porque por un breve momento, antes de que todo se derrumbara, se había permitido creer que quizás, solo quizás, Michael Rahman tenía un corazón después de todo. Michael conducía por la ciudad en silencio. Sus manos se aferraban al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su mente era un desastre, un campo de batalla donde cada pensamiento exigía respuestas que no tenía. El niño era suyo. La prueba lo había confirmado. No había engaño, no había error. Entonces, ¿por qué sentía que su mundo acababa de derrumbarse? Porque esto no se trataba solo de sangre, se trataba de apego. Y Michael Rahman había pasado toda su vida evitando exactamente eso. Su vida entera estaba construida sobre el control. Cada decisión, cada acuerdo, cada movimiento era calculado al milímetro. No, había margen para los errores, no había espacio para los sentimientos, y sin embargo ahí estaba, huyendo. Aceleró por las calles vacías de Nueva York, su mandíbula tensa, su pecho atrapado en una presión que no sabía cómo aliviar, porque esto nunca debió tratarse de emociones. Pero ahora había un niño, una mujer que no podía ignorar, y una verdad que no estaba listo para enfrentar, que tal vez, solo tal vez, no era tan frío como siempre había creído ser, y eso lo aterrorizaba más que nada. Aisha seguía sentada en la cama del hospital, con la vista fija en la puerta por donde Michael había salido. Su cuerpo dolía, agotado por el parto, pero nada se comparaba con el peso en su pecho. Acababa de dar a luz a su hijo, el hijo que Michael le había pagado por llevar. Y sin embargo, en el momento en que aquel bebé fue colocado en sus brazos, el dinero dejó de importar, el trato dejó de importar. Todo lo que podía pensar era en la vida frágil que acababa de traer al mundo, el niño que se aferraba a ella como si fuera lo único que importaba. Y ahora Michael se había ido. Aisha tragó, con dificultad, inclinándose para presionar un beso en la frente de su hijo. «Nunca te haré sentir no deseado», susurró. Había pasado toda su vida siendo descartada. No permitiría que eso le pasara a su hijo, ni siquiera si su padre era un multimillonario. Michael no volvió a casa esa noche. Pasó horas en su coche, estacionado frente a uno de sus áticos de lujo, sin moverse. Miraba el horizonte de la ciudad, pero no lo veía realmente, porque nada de lo que poseía podía ayudarlo ahora. Siempre había creído que el dinero podía solucionar cualquier cosa, pero el dinero no lo había preparado para esto, para la tormenta de emociones corriendo por sus venas. Miedo, ira, duda y algo mucho más peligroso, arrepentimiento. Arrepentimiento por haber salido de esa habitación, por haberla hecho sentir que había pasado por esto sola, por haber mirado a su propio hijo y sentir algo que jamás creyó posible. Miedo de amar, porque esa era la verdad, ¿no? Esto no tenía que ver con los ojos azules, no tenía que ver con la genética, no tenía que ver con la sangre, tenía que ver con apego, tenía que ver con una mujer que sin proponérselo había entrado en su vida y destrozado todo lo que él creía conocer. Tenía que ver con un niño, su hijo, que, en cuestión de horas, había conseguido hacer tambalear los muros que Michael había pasado toda su vida construyendo. Michael exhaló bruscamente pasándose una mano por el cabello. Tenía una opción. Podía quedarse en ese auto, convencerse a sí mismo de que nada de esto importaba, o podía hacer lo que más lo aterrorizaba, volver. Aisha se incorporó cuando escuchó la puerta abrirse. Su corazón latía con fuerza mientras veía a Michael entrar en la habitación. Se veía diferente. Él, siempre compuesto, siempre controlado multimillonario, ahora parecía un hombre en guerra consigo mismo. Por un largo momento ninguno de los dos habló. Luego, Michael avanzó lentamente, sus ojos clavándose en los de ella. No debía haberme ido. Aisha parpadeó. ¿Había imaginado esas palabras? Apretó al bebé contra su pecho. Pero lo hiciste. Michael exhaló pasándose una mano por la cara antes de enredarla en su ya desordenado cabello. No sabía cómo manejarlo. Aisha dejó escapar una pequeña risa sin humor. ¿Quieres decir que no sabías cómo manejar sentir algo? Su mandíbula se tensó, pero no lo negó. En cambio, miró al bebé, el niño del que había intentado mantenerse distante.
y lentamente dio un paso más cerca. Aisha dudó, pero algo en la expresión de Michael la hizo aflojar el agarre. Sin pensarlo demasiado, levantó al bebé ligeramente hacia él. Michael se quedó inmóvil, mirando el diminuto bulto en sus brazos. Era tan pequeño, demasiado pequeño. El bebé se movió levemente, su boquita abriéndose en un bostezo, sus ojos azules y penetrantes parpadeando como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Y Michael se congeló, porque en ese momento todo lo que había temido se hizo realidad. Este no era un simple acuerdo, no era un contrato, era su hijo, su sangre, su legado, su responsabilidad. Aisha vio algo en el rostro de Michael cambiar, algo puro, algo vulnerable, algo que jamás pensó ver, en un hombre como él. ¿Quieres sostenerlo?, preguntó suavemente. Michael tragó saliva. Sus manos se flexionaron a los costados. Había enfrentado a los hombres más poderosos del mundo. Había cerrado acuerdos multimillonarios sin pestañear. Pero esto lo aterrorizaba. Y aún así, asintió. Aisha colocó con cuidado al bebé en sus brazos. Michael se tensó al instante. Dios, era tan ligero, casi tan pequeño como sus propias manos. El bebé se acomodó contra su pecho, sus diminutos dedos enroscándose levemente en su camisa. El peso de él era abrumador. Y sin embargo, Michael no quería soltarlo. Lo miró fijamente, a su hijo, y algo dentro de él se rompió. Algo que había pasado años enterrando. Sus muros, sus férreos, impenetrables muros, se desmoronaron. Aisha lo vio. Vio el preciso momento en que Michael Rahman dejó de ser un hombre de negocios y se convirtió en un padre. Las lágrimas ardieron en sus ojos, pero no dijo nada. Solo observó a Michael, el hombre que juró que nunca se permitiría sentir nada. Mirar a su hijo y comprender por primera vez qué era el amor. Michael no supo cuánto tiempo estuvo de pie ahí. No supo cuántos minutos pasaron mientras sentía el diminuto latido de su hijo, mientras veía sus pequeñas manos moverse. Solo supo una cosa, que ya no era el mismo hombre que había entrado en esa habitación. Nunca lo sería de nuevo. Levantó la vista hacia Aisha, su voz áspera cuando finalmente habló. No sé cómo hacer esto. Aisha sonrió, pequeña, cansada, pero con algo que él no estaba seguro de merecer. Yo tampoco, admitió. Michael exhaló lentamente, bajó la mirada hacia su hijo otra vez. Tal vez podían averiguarlo juntos. Michael nunca imaginó su vida así, sosteniendo a un recién nacido en sus brazos, mirando a los ojos de una mujer que en su mente alguna vez solo fue un acuerdo de negocios. Aisha lo observaba con cautela, esperando que dijera algo, que decidiera algo, pero él no estaba listo, así que hizo lo que mejor sabía hacer. Se distanció, aseguró que ella y el bebé tuvieran todo lo que necesitaran. Lujo, tonto, seguridad, atención médica de primer nivel. Pero casi nunca estaba allí, casi nunca la miraba. Aisha lo vio, lo sintió y supo la verdad. Michael tenía miedo, pero no iba a rogarle que fuera un padre. Esa decisión tenía que ser suya. Los días pasaron, las semanas pasaron. Michael se sumergió en el trabajo, convenciéndose a sí mismo de que proveer era suficiente, hasta que una noche, al llegar tarde a casa, escuchó a Aisha empacando. Su pecho se tensó. ¿Te vas? Su voz fue peligrosamente baja. Aisha no lo miró. Me diste un contrato, Michael. Cumplí con mi parte del trato. Giró hacia él, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero tú nunca quisiste un hijo, solo querías un heredero, el pecho. De Michael se apretó. Eso no es cierto. Aisha soltó una risa amarga. Entonces demuéstralo. Michael había enfrentado negociaciones despiadadas. Había lidiado con los hombres más poderosos del mundo, pero nada lo aterrorizaba más que la idea de perderlos a ellos. Michael la encontró en el aeropuerto. Aisha no lo esperaba, no creyó que vendría, pero ahí estaba. Él punto frente a ella, con el aliento entrecortado, su traje caro arrugado, pareciendo más perdido que nunca. Quédate. Su voz no era una orden, era una súplica. Aisha tragó saliva. ¿Por qué? Michael exhaló tembloroso, pasándose una mano por el cabello. Porque no quiero un heredero. Quiero a mi hijo. Te quiero a ti. Aisha sintió su corazón detenerse. Por primera vez, Michael se estaba permitiendo sentir. Sin contratos, sin acuerdos, sin miedos, solo ellos. Aisha dio un paso hacia él buscando sus ojos. ¿Estás seguro? Michael asintió, y cuando extendió su mano, ella no la rechazó.
A veces lo que más tememos es lo que más necesitamos. Michael creía que el amor era una debilidad, creía que el control lo era todo, pero al final aprendió que hay cosas que no están hechas para ser controladas, cosas como el amor, cosas como la familia, cosas que solo están hechas para ser sentidas. Él era un multimillonario con todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente deseaba: un hijo. Cuando el empresario árabe Michael Rahman conoció a Aisha Kamara, una mujer de África Occidental que no tenía hogar, familia ni futuro, para él solo fue una transacción. Ella tendría al bebé, recibiría el dinero y desaparecería de su vida para siempre. Pero lo que no sabía era que ese niño lo cambiaría todo. Y cuando finalmente llegó el momento del parto, la verdad lo dejó completamente en shock. ¿Qué sucedió en esa sala de partos? ¿Qué secreto había estado oculto todo ese tiempo? ¿Y cómo enfrentaría Michael las consecuencias de un trato que creyó que sería simple? Quédate con nosotros hasta el final de esta impactante historia. No creerás el giro inesperado que te espera. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte ni un solo episodio de nuestras historias más emocionantes. Michael Rahman estaba sentado en su imponente oficina de cristal en el centro de Nueva York, con las luces de la ciudad parpadeando detrás de él. El peso de su riqueza era innegable. Poseía negocios en todo el Medio Oriente y América, con inversiones en petróleo, tecnología y bienes raíces, y vivía una vida con la que la mayoría solo podía soñar. Pero a pesar de todo su éxito, había algo que le faltaba: un hijo. Durante años Michael había deseado un heredero, alguien que llevara su apellido y continuara su legado. Pero las relaciones nunca habían sido su fuerte. Su ex prometida lo había dejado al darse cuenta de que siempre pondría los negocios por encima de la familia. El amor nunca le había interesado, pero su legado, eso era innegociable, así que decidió tomar el asunto en sus propias manos. Necesitaba a alguien que tuviera a su hijo, sin ataduras emocionales, sin complicaciones legales, sin vínculos, solo un acuerdo limpio y puramente empresarial. Fue entonces cuando encontró a Aisha Kamara. Aisha había llegado a América desde 1900 Sierra Leona con la esperanza de una vida mejor, pero las calles de Nueva York no habían sido amables con ella. Había perdido su trabajo, no tenía papeles legales y ahora vivía en un refugio, luchando por sobrevivir. Una fría noche, mientras Paul intentaba calentarse las manos frente a una tienda de conveniencia, una elegante limusina negra se detuvo frente a ella. La ventana polarizada bajó lentamente y un hombre bien vestido, con traje impecable, salió del auto. Era Michael Rahman. Lo reconoció de inmediato. Su rostro aparecía en todas las revistas de negocios y noticieros financieros. «Entra», dijo él con una voz profunda que no dejaba lugar a negociación. Aisha dudó. Había escuchado historias sobre hombres como él, poderosos y despiadados, pero el hambre le retorcía el estómago y el calor en el interior de la limusina era demasiado tentador como para ignorarlo. Se subió al auto. El trayecto fue silencioso al principio, solo interrumpido por el suave zumbido del motor. Michael la observó con su mirada afilada y calculadora. «Tengo una propuesta para ti», dijo finalmente. Aisha se enderezó en su asiento. «¿Qué clase de propuesta?». Él se inclinó hacia adelante juntando las manos. «Necesito un hijo, tú necesitas dinero. Ayudémonos mutuamente». Su respiración se detuvo por un momento. «¿Quieres que tenga tu bebé?». «Sí». Su respuesta fue firme, sin disculpas. «Cubriré todos los gastos médicos. Vivirás en un apartamento, privado con seguridad completa. Una vez que nazca el niño, recibirás una generosa compensación económica y serás libre de irte». Las manos de Aisha temblaron ligeramente. Esto era una locura. Era una completa locura. Pero era peor que la vida que llevaba ahora. No tenía nada, ni familia, ni trabajo, ni hogar. Y ahora este multimillonario le estaba ofreciendo una salida. Tragó saliva con dificultad. «¿Cuánto?». Michael sonrió de lado. Sabía que haría esa pregunta. $1.000.000. Su corazón casi se detuvo. $1.000.000. Ese dinero podría cambiar su vida para siempre. Podría regresar a África y empezar de nuevo. Podría construir un futuro. ¿Pero realmente estaba dispuesta a vender su cuerpo por ello? Aisha tomó una respiración profunda. Esto ya no se trataba de dignidad, se trataba de sobrevivir. Miró directamente a los ojos implacables de Michael y asintió. «Lo haré». Michael extendió su mano. Un trato había sido hecho.
Ninguno de los dos sabía que este acuerdo cambiaría sus vidas de formas que jamás podrían haber imaginado. Y cuando el bebé finalmente naciera, todo lo que creían saber se desmoronaría. Michael siempre había sido un hombre de precisión. Cada decisión que tomaba estaba calculada. Cada negocio, blindado, y esto no era diferente. El contrato yacía frente a Aisha, grueso e intimidante, lleno de términos legales fríos y sin humanidad. Pasó los dedos por el papel, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de firmar. Este contrato los detalla todo, dijo Michael, su tono estrictamente profesional. Vivirás en un apartamento privado durante el embarazo. Tendrás acceso a la mejor atención médica. A cambio, cuando nazca el niño, recibirás tu pago y te irás, sin más contacto. Aisha tragó con dificultad. Había algo inquietante en lo distante que él se mostraba. Para Michael, esto no era más que un acuerdo de negocios de alto riesgo. ¿No quieres involucrarte en absoluto?, preguntó ella con cautela, encontrando su mirada afilada. La expresión de Michael no cambió. Eso no es parte del trato. Algo en su pecho se contrajo, pero lo ignoró. ¿Qué otra opción tenía? Estaba sola en un país extranjero, sin hogar, sin trabajo, sin futuro. Y ahora, $1.000.000 estaba justo frente a ella, esperando su firma. Sus manos temblaron ligeramente al tomar la pluma. Inspiró profundamente. Presionó la punta sobre el papel y firmó su nombre. El trato estaba cerrado. 2 días después llegó al ático que Michael había arreglado para ella. El tamaño del apartamento era abrumador. Las ventanas de suelo a techo mostraban el resplandor de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Los muebles eran modernos, lujosos, del tipo que solo había visto en revistas. El dormitorio solo era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido antes. Pasó las manos sobre las relucientes encimeras de mármol en la cocina. Luego recorrió con los dedos las sábanas de seda de la cama. Todo era perfecto, intacto, y aún así, pese a todo el lujo, el espacio se sentía estéril, frío. Estaba sola. El personal era educado pero distante. El equipo de seguridad se aseguraba de que nadie se acercara demasiado. Incluso el doctor que la atendió en su primera revisión no mostraba calidez alguna. No hubo conversaciones amistosas, no hubo miradas de empatía, solo procedimientos rutinarios. Los días pasaron, y la realidad de su nueva vida comenzó a asentarse. Tenía todo lo que cualquier persona podría desear: ropa de diseñador, comida gourmet, atención médica privada. Pero el peso de la soledad se hacía más insostenible cada día. Había cambiado su libertad por seguridad, y ahora estaba atrapada en una jaula dorada. Entonces, una noche, mientras estaba de pie en el balcón, mirando las luces interminables de la ciudad, su teléfono sonó. Número privado. Vaciló antes de contestar. ¿Aisha? La voz profunda de Michael atravesó la línea. Era la primera vez que él la llamaba directamente. Su cuerpo se tensó. Sí, hubo una pausa. Solo quiero asegurarme de que todo está yendo según lo planeado. Su voz era tan fría como siempre, pero había algo más, algo casi titubeante. Aisha miró a su alrededor. El vacío del apartamento se hacía eco en su interior. Sí, todo está bien. Otra pausa. Bien, dijo él. Luego, como si fuera un pensamiento de último momento, agregó: volveré a llamarte pronto. Y justo así, la llamada terminó. Aisha miró el teléfono, una extraña sensación instalándose en su pecho. Por primera vez se preguntó si Michael era realmente tan indiferente como quería hacerle creer. Pero no había tiempo para pensar en eso. El bebé estaba creciendo. Los meses pasaban, y pronto este acuerdo llegaría a su fin. Ninguno de los dos sabía que cuando el niño naciera, todo cambiaría. Michael nunca había sido un hombre que dudara de sus decisiones. Cada elección que hacía era definitiva. Cada acuerdo, inamovible. Y, sin embargo, mientras estaba solo en su oficina, tarde esa noche, con las luces de la ciudad extendidas ante él como un océano interminable, marcó un número que no tenía razón alguna para llamar. El teléfono apenas sonó antes de que ella contestara. ¿Hola? Su voz era suave, incierta. Michael vaciló. No estaba seguro de qué quería decir. No era su estilo encargarse de las cosas personalmente, especialmente cuando ya había pagado a otros para hacerlo. Finalmente habló, manteniendo su tono neutral. ¿Todo va según lo planeado? Hubo un breve silencio, luego. Sí, pero él supo que mentía. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero algo en su tono lo hizo completamente seguro. Bien, dijo, a punto de colgar. Pero en el último segundo,
Algo lo detuvo. Si necesitas algo, díselo al personal. Hubo otra pausa, como si ella no lo esperara. Está bien. Michael terminó la llamada antes de que pudiera decir más. ¿Qué estaba haciendo? Esto no era su problema, era un negocio. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, algo en este trato se sentía diferente. Aisha miró su teléfono mucho, después de que la llamada terminara. Michael Ramen era un misterio, frío, distante, pero también observador. Siempre había sido invisible, siempre había sido ignorada. Y sin embargo, este hombre poderoso había llamado para preguntarle por ella, ¿por qué? Sacudió la cabeza. No importaba. Nada de esto era real. Esto era solo un acuerdo, una situación temporal. Pero no pudo deshacerse de la sensación de que algo estaba cambiando. Las semanas pasaron, el embarazo avanzó, las visitas al médico se hicieron más frecuentes. Su cuerpo cambiaba de formas que la fascinaban y aterraban a la vez. El niño dentro de ella crecía, fuerte, sano. Una noche, de pie frente al espejo, sus manos descansaban sobre su vientre hinchado. ¿Quién vas a ser?, susurró, y entonces el bebé pateó en respuesta. Debería sentirse aliviada de que todo estuviera yendo bien. Pronto tendría su dinero. Podría comenzar una nueva vida, lejos de este mundo frío y solitario. Pero en lo más profundo sentía algo más, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Apego. Michael evitaba pensar en Aisha. Se sumergió aún más en su trabajo. Juntas de alto riesgo. Vuelos alrededor del mundo. Negocios que fortalecían su imperio. Pero por más ocupado que estuviera, ella seguía en el fondo de su mente. No tenía sentido. Era solo un medio para un fin. Y sin embargo, de vez en cuando se encontraba revisando los informes de seguridad del ático, solo para asegurarse de que estaba bien. Una noche, después de otro largo día, se sirvió un trago y se sentó junto a la ventana de su suite privada. El silencio se estiró a su alrededor, y entonces, sin saber por qué, tomó su teléfono, marcó su número. ¿Aisha? La llamó por su nombre inmediatamente. ¿Michael? Su voz sonó sorprendida, pero no incómoda. Michael se aclaró la garganta. ¿Cómo te sientes? Ella vaciló. Bien. Pero esta vez él pudo escuchar la verdad detrás de esa palabra. No estaba bien. Ella estaba sola. Y él también. Por primera vez Michael se preguntó si este acuerdo se había convertido en algo completamente diferente. Algo que ninguno de los dos esperaba. Algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Porque pronto el bebé llegaría. Y con él una verdad que ninguno estaba listo para enfrentar. Michael era un hombre que construía muros. Muros tan altos que nadie podía escalarlos. Ni siquiera él mismo. Los sentimientos eran una distracción. Las emociones eran una debilidad. Por eso había construido su imperio con precisión despiadada, manteniendo todo bajo control, planificado, predecible. Pero Aisha Kamara se había convertido en la única variable que no podía ignorar. Al principio, se convenció a sí mismo de que sus llamadas ocasionales eran solo por deber. Había pagado una fortuna por este acuerdo, después de todo. Era lógico asegurarse de que todo avanzaba según lo previsto. Y, sin embargo, a medida que los meses pasaban, sus pensamientos derivaban hacia ella más de lo que deberían. Mantuvo todo profesional, por supuesto. Llamadas breves, actualizaciones concisas, nada personal. Pero cada vez que colgaba, una inquietud extraña se instalaba en su pecho, una sensación desconocida que no lograba sacudirse. Y entonces, una noche, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Aisha había estado inquieta todo el día. Su embarazo estaba en la última etapa. Cada movimiento del bebé se sentía más fuerte, más urgente, como si el niño fuera tan impaciente como ella. A pesar del lujo que la rodeaba, las sábanas de seda más finas, las comidas gourmet, la mejor atención médica, se sentía atrapada. Extrañaba el aire fresco, extrañaba la risa, extrañaba sentirse una persona, no solo un cuerpo que cargaba al heredero de un multimillonario, pero sobre todo, extrañaba a Michael. La realización la golpeó como una bofetada. ¿Qué estaba mal con ella? Michael Ramen no era un hombre amable, era frío, distante, calculador. Desde el principio había sido claro. Esto era una transacción, no una relación. Entonces, ¿por qué su corazón latía más rápido cada vez que él llamaba? ¿Por qué esperaba el sonido de su voz profunda y autoritaria, incluso si solo era para preguntar por la evolución del embarazo? No debería importarle, pero le importaba. Y entonces, esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo,
El primer dolor la atravesó. Un punzante calambre le desgarró el abdomen. Gimió, llevándose las manos al vientre. Sabía que este momento llegaría, pero no tan rápido. El pánico la envolvió. Estaba sola, el personal estaba abajo, pero no había nadie con ella. No tenía familia, no tenía amigos. En ese instante su instinto tomó el control. Tomó su teléfono. No llamó al médico, no llamó al hospital. Llamó a Michael. Michael acababa de llegar a casa tras otro día interminable de reuniones cuando sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Frunció el ceño.